El gobierno argentino ha entendido que el feminismo es una identidad y que lo único que ha hecho fue sumarse a los reclamos de igualdad que organizaciones de mujeres, lesbianas, travestis, trans, que luchan por sus derechos, que luchan por sus deseos, venían demandando. Como decía días atrás, esa lógica de igualar es simplemente la lógica de dar felicidad a la gente. El feminismo lo que hizo fue impulsar esa transformación para que de una vez por todas la igualdad se convierta en una realidad. Y la verdad es que si tengo alguna tranquilidad y alguna felicidad es haber impulsado desde el Gobierno Nacional esa ley de interrupción voluntaria del embarazo. Cuando uno mira los resultados, y vemos el modo en que ha decrecido los problemas de la afectación de la salud o las muertes con motivo de los embarazos, nos damos cuenta cómo castigamos a las mujeres durante años, sometiéndolas a la idea de que la interrupción del embarazo debía ser castigada penalmente y persiguiéndolas penalmente. Lo único que lográbamos con eso era la clandestinidad, y en la clandestinidad el maltrato de la salud de la mujer. Y creo que tenemos que seguir trabajando más que nunca en todo eso, máxime cuando objetivamente en el mundo asoma un discurso de derecha que nos quiere hacer retroceder los avances que el mundo ha dado en pos de la igualdad. Hoy están votando en los Estados Unidos de América. Espero que se den cuenta de lo que han retrocedido con ese fallo de la Corte Suprema diciendo que el aborto es una discusión de cada Estado. Ese antecedente es un retroceso que marca, es un dato que marca el retroceso que puede darse en el mundo si la lógica conservadora, si el conservadurismo y la derecha finalmente se terminan imponiendo. Los vecinos de Parque Patricios, más precisamente los vecinos que vivimos cerca y usamos el Parque Ameguino, estamos llevando adelante una campaña de visibilización y reclamo porque en el Parque Ameguino, que dista a unas 5 cuadras de acá del Parque Patricios, se quiere hacer, por parte impulsado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un memorial a las víctimas de COVID. Si bien a nosotros nos parece que las víctimas de COVID tienen que tener un memorial, lo que planteamos es que fue una acción inconsulta por parte del gobierno de la ciudad, de la legislatura. La cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante en la Ciudad de Buenos Aires es menor de lo que recomienda la ONU. Quitar 1 metro cuadrado de pasto a la Ciudad de Buenos Aires es una afrenta brutal a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir eso en nuestro parque y en ningún parque, ninguna plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esta obra cuenta con un presupuesto inicial de algo más de 20 millones de pesos. Se sabe y se ha estimado por profesionales, arquitectos, ingenieros que están colaborando en que esto no suceda, vecinos del Parque Ameguino, del barrio de Parque Patricios, que esta obra es mucho más costosa que eso, que puede rondar solamente en materiales los 200 millones de pesos. Destinar este tipo de gastos a estas obras que son inconsultas y que no tienen que ver con la realidad de los vecinos, nos parece un atropello. Somos vecinos que estamos en el barrio constantemente y queremos seguir utilizando el parque. Queremos que no lo modifiquen, no queremos que saquen los árboles, no queremos que cementen 7.000 metros, no queremos que corran los juegos donde los niñes juegan. Creo que hay que crear más espacios verdes y lo que pasa es lo contrario, se están eliminando, se hacen plazoletas de cemento, árboles de lata por todos lados, así que nada. Creo que no están defendiendo este derecho que también tenemos al espacio verde en la ciudad. Si alguna responsabilidad tenemos los suramericanos, nosotros los suramericanos y las suramericanas, es
detener la destrucción del Amazonas e iniciar un proceso de recuperación coordinada, eficiente, consciente, activa del Amazonas. Estamos decididos a revitalizar la selva amazónica. El diálogo americano tiene que establecerse y tenemos que abrir un fondo con la capacidad financiera para hacerlo. Nosotros, del presupuesto nacional, sin ser un país rico, vamos a poner durante 20 años, cada año, $200 millones en el esfuerzo nuestro para revitalizar la selva, y esperamos que se pueda ampliar con los aportes del mundo. Minuto de noticias. El presidente inicia una gira para participar del Foro por la Paz en Francia y del G20 en Indonesia. Héctor Recalde dijo que podría haber juicio político a la Corte por el fallo sobre el Consejo de la Magistratura. La actividad industrial subió 4,2% en septiembre y la construcción mejoró un 5,2%. El Bitcoin en caída libre perforó su valor más bajo en 2 años y se ubicó por debajo de los $17.500. Está en marcha la 7ª edición del programa de monitoreo satelital de ballenas. River juega ante Colo-Colo en Chile en el inicio de un triangular internacional y la despedida de Gallardo. Giovanni Lo Celso se pierde el Mundial de Qatar. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Hoy la ley vigente es la que mantiene las PASO y por supuesto hay discusiones en el Parlamento y en todas las fuerzas políticas porque es un año no electoral. El año pasado tuvimos elecciones, las discusiones sobre el proceso electoral se dan en años donde no hay elecciones, con lo cual bienvenida toda opinión política, pública, privada, con apoderados permanentemente el Ministerio del Interior recibe propuestas, inquietudes de todas las fuerzas políticas respecto a un montón de consejos. De hecho, en el 2021 hicimos una compulsa pública del proceso de licitación del sistema de escrutinio provisorio y recibimos 21 propuestas de los distintos partidos políticos que fueron incorporadas a la licitación, con lo cual hicimos un mejor proceso electoral. Y también estamos siempre abiertos a cualquier propuesta de modificación, para uno mejora, para otro no, pero siempre abiertos a escuchar propuestas que tengan que ver con visiones sobre cómo funciona el sistema electoral. El ministro de Justicia expuso, vinculado a la temática esta del fallo que sacó la Corte Suprema de Justicia de ayer, y lo que tenemos para decirle es que obviamente no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con este fallo. En cuanto al decreto de prórroga de las sesiones en el Parlamento, eso lo está definiendo el presidente de la Nación en el día de hoy, previo a su viaje, digamos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las cuestiones electorales, que es lo que usted pregunta, eso de nuevo, lo vuelvo a decir, eso queda dentro de lo que es el ámbito del Parlamento y de lo que define el Parlamento. Siempre hemos sido respetuosos. A mí cada vez que damos un paso en favor de la educación y de la educación pública es un día de alegría. Saber que la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires ha sido capaz de trabajar junto al Ministerio para construir un instrumento de tecnología tan necesario como este es algo que también me llena de alegría. No hace falta que diga que soy un defensor absoluto de la educación pública. No hace falta que diga el reconocimiento que tengo para con cada docente argentino, que para cada maestra, para cada maestro. No dejan de impresionarme
el esfuerzo cotidiano de los maestros y las maestras argentinas. Y lo que tenemos es que rápidamente involucrar a todas las provincias argentinas en este sistema, porque cuanto antes lo hagamos, vamos a poder hacer lo que decía Jimmy, garantizar que aún en la escuela, donde haya pocos alumnos, sepamos lo que pasa con esos alumnos. Que no sea solo un privilegio de las grandes escuelas, de los grandes centros urbanos, que sea un derecho de cada argentino, de cada argentina que estudia. Y que también el Estado está asumiendo una responsabilidad mayor, porque ahora no va a poder decir el Estado yo no sabía. Ahora el Estado va a saber, y como va a saber, va a tener que ocuparse de que eso no pase. Para algunos, la ciencia y la tecnología, la cultura, son datos secundarios que pueden quedar en manos de una persona que tiene el tremendo deber de hacer que la educación funcione en la Argentina. No solo la inicial, también la universitaria. Es una tarea inmensa. Y otros creemos que no, que hace falta alguien que piense en esa educación, alguien que piense en el desarrollo científico y tecnológico y alguien que solo piense en el desarrollo cultural. No todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Lo que les pido es que entendamos la importancia de la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la Argentina. Y que entendamos que todo el dinero que ponemos en procura de educar mejor, de desarrollar más el conocimiento, es la mejor inversión que como sociedad podemos hacer. Venimos reclamando una recomposición salarial, salario, ART y obra social para nuestros compañeros y compañeras concurrentes y ser parte de la paritaria, o sea, ser parte de la negociación y que no negocien entre cuatro puertas entre el gremio y el gobierno y que este inmenso colectivo que está en la calle hace semanas, meses, pueda ser parte de discutir cuál debería ser la paritaria para los trabajadores de la salud, que en realidad somos nosotros. Estamos reclamando 250.000 pesos en mano. O sea, un salario por encima de la canasta familiar para todos los trabajadores de la salud. Consideramos que es eso lo que debería ganar cualquier trabajador, poder vivir. Las guardias que hacen de 36 horas, a veces les tocan 2 o 3 por semana y saca la cuenta, 100 horas semanales cuando les tocan 3, 80 horas semanales cuando les tocan 2, hay residentes que trabajan 60, 70, no tiene nada que ver con la jornada laboral argentina de 8x5. De 40 horas. Nosotros la duplicamos, a veces más, y hay compañeros que hacen guardia de 48 horas sin dormir. Es algo histórico, ¿no? Que no quieran hacer parte a los trabajadores de la salud de lo que son las paritarias. Nosotros hablamos con los pacientes en la sala de espera, nos aplauden, le damos volantitos para que vengan a la movilización. Lo mismo con los estudiantes, vamos a la facultad, les contamos el conflicto, vienen. La población nos acompaña después de 2 años de pandemia en donde nosotros estuvimos en la primera línea. Sufrimos mucho esa situación también, con una desidia del Estado, y nosotros ahí fuimos los que pusimos los muertos y en la primera línea para estar ahí en la pandemia y la verdad que hoy en día la población sabemos que está de nuestro lado porque sabe que es un reclamo justo, que es un reclamo totalmente genuino, que es la salud pública y que nosotros queremos estar atendiéndolos a ellos en realidad. Panorama Federal. Comunidad solidaria. 500.000 de bonaerenses donaron sangre en los últimos 3 años. En el Día Nacional de las y los Donantes Voluntarios de Sangre, la provincia programó más de 25 actividades para sumarse. Misiones. Inclusión. La Agencia Nacional de Discapacidad otorgó más de 2.000 pensiones no contributivas a personas con discapacidad de toda la provincia. San Juan. Investigación y desarrollo. Comenzó el Congreso Científico Latinoamericano en la Universidad de San Juan. En la presentación, el gobernador Uñac destacó que en 2023 seremos la primera provincia en estar construyendo paneles solares. Santa Fe. Siembra de soja. Por la falta de humedad en los suelos, el proceso viene lento y lleva un retraso del 30% respecto de la campaña anterior. Chubut. Siguiendo ballenas. Comenzó la 7ª edición del programa de monitoreo satelital de ejemplares franco-australes.
Se trata de un proyecto colaborativo entre distintas organizaciones que sigue a 22 ballenas por el Océano Atlántico. Formosa. Actividad forestal. La provincia adhirió a la Ley Nacional de Inversiones para Bosques Cultivados, que impulsa la producción de la forestoindustria. Mendoza. Niño de la Concagua. Funcionarios mendocinos presentaron un proyecto para restituir los restos del niño momificado a la montaña. El director de Patrimonio de la provincia descartó que sea expuesto al público y afirmó que se escuchará a las comunidades originarias. Santiago del Estero. La fiesta de la diversidad. Más de 20 organizaciones santiagueñas realizarán el sábado la 15ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, en la capital provincial. Más información en telam.com.ar. El reglamento y la Constitución es lo mismo. El reglamento de la Cámara tiene rango constitucional. El artículo 66 de la Constitución Nacional le da rango constitucional al reglamento de la Cámara. Entonces, ¿qué violó Rosati, Maqueda y Rosenkrantz? La Constitución Nacional. No nos deja a nosotros, al interbloque, decidir ser un interbloque con bloques diferentes. Por las razones que nosotros queremos, por las razones que el reglamento en el artículo 55 nos confiere. Son facultades propias de este poder y del Poder Legislativo y de los senadores y las senadoras. La Corte entró por la ventana de este Palacio Legislativo y se llevó nuestras atribuciones, nuestras facultades, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Eso es lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. No es un fallo político, un fallo cargado de subjetividad y la verdad de intencionalidad política. Cuando uno lo lee encuentra un lenguaje que no es el común de un fallo judicial, que además es inaplicable y se tornó abstracto. Ya en una semana hay que renovar la composición del Consejo de la Magistratura y elegir nuevos consejeros, por lo que la discusión sobre quién debe ocupar la banca de Doñate esta semana es además abstracta. Este nuevo fallo forma parte de este avance del Poder Judicial sobre los otros poderes del Estado, que es una afectación directa a la República y a la democracia. A partir del 18 de la semana que viene, del fin de la semana que viene, comienza un nuevo periodo en el Consejo de la Magistratura que se debe cumplir mandato del 22 al 26, 4 años. Bueno, para ese periodo, nuestro bloque Unidad Ciudadana, que hoy nadie discute que desde hace 6 meses es la tercera minoría en el Senado de la Nación, ya la presidenta del bloque ha confirmado que va a elevar la propuesta de mi nombre en representación del bloque para que cumplamos la función en esos 4 años. No me extrañaría porque incluso ya la Corte en esa insólita y descabelladas decisiones hasta pretende decir cómo pueden formarse los bloques, no solamente para atrás, sino para adelante. Estamos frente a una crisis de poderes y me parece que tenemos que tomarlo con la gravedad del asunto. No solamente quienes somos afectados desde el punto de vista particular o del bloque, sino también institucionalmente. Lo que estamos viendo hoy es un problema de gobernanza internacional. ¿Cómo se distribuyen esos costos? Y nosotros somos de una escuela, que es la de Perón, que es la de Néstor y Cristina, donde por un lado nos preocupa el ambiente, pero por otro lado queremos la justicia social y distributiva. Así que estamos dispuestos, pero somos acreedores de todo ese daño ambiental. Y para cuidar nuestros recursos hay que distribuir la carga económica a nivel internacional. Somos los primeros abanderados de esos cuidados, pero tiene que ser con justicia. Y no tiene que generar, por un lado, como lo hace, y lo dice muy bien Dani, cuando habla de un ambientalismo popular. Un ambientalismo, pero que se sepa bien que el principal problema ambiental que hay es la pobreza. Así que nuestra mejor contribución al ambiente es atacar el problema de la pobreza. Y no puede ser que se nos planteen políticas de cuidado del ambiente
que entren en contradicción con nuestro desarrollo y con nuestra riqueza. Pero esa parte es cuestión de plata. Y en esa cuestión de plata, lo único que estamos pidiendo es que se atiendan las necesidades de los que más necesitan. Quiero hacer una cuestión de privilegio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El fallo que conocimos ayer, señora Presidente, viola en varios sentidos distintas normas del ordenamiento positivo argentino, arrancando por la Constitución Nacional, en tanto, claramente el fallo significa una intromisión en la esfera privativa del Senado de la Nación, porque se mete a explicarle a los senadores cómo tienen que organizar los bloques, cómo tienen que funcionar los bloques y cómo tiene que hacer un reglamento. Todo eso dice la Corte en el fallo de ayer, dándole a los senadores estas recomendaciones que nadie le pidió, pero que además son absolutamente incompatibles con el espíritu y la letra de la Constitución Nacional, que en el artículo 66, entre otras normas, establece el carácter constitucional del reglamento de la Cámara y de los bloques. También viola la división de poderes, señora Presidenta, porque legisla nuevamente a partir de estas pautas que pretende dar. También viola elementales principios procesales. Ya no solo viola lo grande, sino que también viola lo chico. Porque fíjese, Presidenta, que por un lado desplaza al senador Doñate de su condición de consejero de la magistratura sin que le haya dado intervención al propio senador en el marco del expediente, que es un fallo trucho, es un fallo, yo diría, adulterado. El fallo es inválido porque tiene dos firmas. La firma de Rosati no vale, es una firma absolutamente trucha y por eso hay que recurrir esta sentencia. Por eso hay que ir contra la misma Corte para que se resuelva si efectivamente Rosati ha sido, ha intervenido de manera regular. Vamos a trabajar muy fuerte, no solamente de este momento, sino fundamentalmente de cara al 2023, con la calidad nutricional de lo que no solamente adquiere el Ministerio, sino en ampliar parte de los programas como el Pro Huerta y Sembrar Soberanía, que son claves para nosotros a la hora de acercar la producción a los consumidores y a la red de contención que se establece en todo el territorio nacional a partir de acuerdos que llevamos también adelante con vastos sectores de la agricultura familiar. Con respecto a si un decreto puede ser modificado por una amenaza de acampe, está claro que la voluntad de esta ministra es darle cumplimiento. Las normas en la Argentina están para cumplirlas, los decretos se cumplen, es la voluntad del presidente de la Nación y de esta ministra ponerle un techo a la incorporación de lo que se llama potenciar trabajo en las tres versiones y por supuesto que fue parte del diálogo genuino, legítimo en la mesa de diálogo que se construyó. Posiblemente no pido que lo compartan quienes quieren seguir teniendo potencial trabajo, pero es claramente una voluntad inquebrantable. No hay más incrementos del potencial trabajo. Detenemos el crecimiento del potencial y empezamos a crear unidades productivas que nos permitan empezar a abonar la idea de que el único ordenador social que tiene esta ministra por delante es la creación del trabajo o el reconocimiento del trabajo en tanto y en cuanto hay trabajadores de la economía popular que trabajan todos los días. Lo que les falta es el capital, lo que les falta es el acompañamiento del Estado, lo que les falta es una herramienta de registración. Siempre el diálogo permite evitar el desplazamiento de mujeres con chicos y chicas a esta 9 de julio. Acampar está lejos del espíritu de lo que quiero hacer para esas familias.
Acampar no es la salida de la pobreza y la indigencia, acampar no es la salida de la búsqueda de una sociedad más justa, y acampar está lejos de poder obviamente salir de la situación de pobreza que tienen muchos de los sectores que llegan a este ministerio. Creemos, a diferencia de lo que piensa la unidad piquetera, que estamos en el sendero correcto, que la Argentina, mientras tenga estas curvas de inversión, de empleo registrado, ascendente, hacia arriba, claramente lo que tenemos que hacer es generar obviamente oportunidades laborales. Vuelvo a repetir, ya sea el puente al empleo, el decreto 551, o ya sea vía la dotación de maquinaria, de líneas de producción, de polos productivos que hagan de la actividad productiva una salida y la búsqueda de un ingreso mayor que lo que hoy representa los 27.000 pesos del potencial trabajo. Minuto de noticias. Seguiremos trabajando para que los docentes estén cada vez mejor pagos, aseguró Alberto Fernández. Con críticas al fallo de la Corte, el Frente de Todos anunció que reclamará su lugar en el Consejo de la Magistratura. Recuperación. En octubre ingresaron a la Argentina 410.000 turistas extranjeros, un 76% más que en 2019. En los últimos 2 años, el Estado dio conectividad a 3 millones de hogares en todo el país, anunció Lenacom. Una buena. Paulo Dybala vuelve a los entrenamientos y crecen las chances para que llegue en buen estado a Qatar. A los 77 años murió Gal Costa, una referente ineludible de la música popular brasileña. El Grupo de Puebla se reunirá en Colombia para impulsar una nueva agenda progresista en la región. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Well, we had an election yesterday. And it was a good day, I think, for democracy. And I think it was a good day for America. Excuse me, I'm a little hoarse. Our democracy has been tested in recent years, but with their votes, the American people have spoken and proven once again that democracy is who we are. And let me say this. Regardless of what the final tally in these elections show, and there's still some counting going on, I'm prepared to work with my Republican colleagues. The American people have made clear, I think, that they expect Republicans to be prepared to work with me as well. My guess is, I hope Jill and I get a little time to actually sneak away for a week around between Christmas and Thanksgiving. And my guess is it'll be early next year we make that judgment. Con respecto a la información pública, el exministro Zabaleta había realizado un pedido de informe al titular de la AFIP, en este caso al contador Carlos Castañeto, que fue elevado a este ministerio y que da cuenta de una información todavía estadística que no permite encontrar la nominalidad de esos datos, que dan cuenta de una necesidad que nosotros tomamos como válida, que es empezar a trabajar en articulación, lo vengo diciendo, tanto con el Ministerio de Trabajo, con AFIP, con este ministerio y fundamentalmente con el SINTIS, que es el sistema tributario y social, la base de información más grande que tiene la Argentina, para poder justamente no solamente entrecruzar datos en el momento del ingreso del potenciar, sino que previo a la liquidación cada 30 días que ese cruce de información nos permita trabajar con las certezas que necesitamos a la hora de transferir el recurso al potenciar trabajo, que como ustedes saben es una política muy importante de este ministerio, que le da cobertura a 1.350.000 titulares, pero que fundamentalmente conlleva una erogación presupuestaria de casi el 50% del presupuesto nacional anual de este ministerio. Entonces, creemos que ahí tiene que haber un trabajo de mucha articulación y de mucho entrecruzamiento. Estamos en este momento entrecruzando la última base del potencial, porque claramente vamos a empezar a trabajar con liquidaciones que den cuenta de que todo aquel potencial que sea, en este caso, haya utilizado la herramienta de compra de dólares o de mecanismos impositivos que dan cuenta de una realidad que no tiene que estar adentro de este ministerio, adentro del potenciar, va a ser, por supuesto, suspendido inmediatamente, y esto es parte del trabajo que estamos haciendo a la hora de tener certezas del universo que hoy percibe el potenciar trabajo. La gran mayoría de hombres y mujeres del potenciar trabajo, también hay que decirlo, son hombres y mujeres
que no tienen ingresos, que no tienen recursos, que hay un reconocimiento a la actividad popular, pero si 1, 2 o 100 están incumpliendo con parte del acceso a la ventanilla de este Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto no lo vamos a permitir y adecuaremos las resoluciones que nos permitan ser más eficientes a la hora de transferir esos recursos. Esta información que estamos trabajando, por supuesto, tomaremos cuenta para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener el entrecruzamiento y validación de incompatibilidades necesarias para nosotros aceitar.